Saludos y bienvenidos a una nueva clase de Ale Formación. Continuamos con la formación de Word. Hoy vamos a ver una clase en la que vamos a repasar de manera visual las combinaciones del teclado que consideramos más importantes. Como sabéis, son un clásico en las preguntas de test las combinaciones del teclado en Word. Esta clase contará con dos documentos. Por un lado, un test, como siempre, que veremos al final de la clase, y además vais a tener un PDF con una recopilación de las que consideramos las combinaciones del teclado más preguntables respecto a Microsoft Word. Podéis plantear la clase como más os guste, o bien descargar el PDF, estudiaros las combinaciones del teclado y posteriormente ver la clase a modo de repaso, o bien podéis ver primero la clase, quedaros con unas nociones y empezar a aprender así las combinaciones del teclado y al final utilizar el documento Word con la recopilación para estudiaros las combinaciones del teclado. En cualquier caso, una clase de repaso de estas combinaciones del teclado en la que las vamos a ver muy rápido, pero vais a poder ver cómo se ejecuta cada una de estas combinaciones del teclado, que considero puede ser interesante a nivel de retener, memorizar todas estas combinaciones del teclado. Hay cientos de combinaciones del teclado, hemos hecho una selección. Esta es nuestra apuesta, nadie se presenta al examen sin saberse todas las combinaciones del teclado que os vamos a mostrar en esta clase. Como siempre, espero que disfrutéis de la misma. Comenzamos. Control A. Accedemos a la ventana de abrir, que nos permitirá abrir archivos existentes. Control A, abrir. Control U. Abrir nuevo documento. Crear nuevo documento. Control U crea un nuevo documento en blanco. Control G. Guardar. Control G guarda automáticamente nuestro documento con los últimos cambios. Control X. Cortar. Control X. Cortar. Control C. Copiar. Control C. Copiar. Control V. Control V. Pegar. Nos permite pegar lo que previamente hayamos cortado o copiado. Control V. Pegar. Control E. Seleccionar todo. Control E nos permite seleccionar todo el texto de nuestro documento. Control N. Negrita. Control N aplica el formato negrita al texto seleccionado. Control N. Negrita. Control K. Cursiva. Control K nos permite aplicar el formato cursiva al texto seleccionado. Control K. Control S. Subrayar. Control S nos permite aplicar subrayado al texto seleccionado. Control T. Centrar. Control T aplica el formato centrar al párrafo seleccionado. Control T. Centrar. Control D. Alinear a la derecha. Control D nos permite alinear a la derecha el texto o párrafo seleccionado. Control D. Control Q. Alinear a la izquierda. Control Q nos permite alinear a la izquierda el texto seleccionado, el párrafo seleccionado. Control Q. Alinear a la izquierda. Escape. Anular un comando. La tecla escape nos permite anular un comando. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos un texto, hacemos doble clic en copiar formato, podemos observar en el puntero que Word está preparado para aplicar ese formato.
Si no deseamos hacerlo y deseamos anular copiar formato, pulsamos la tecla escape y anulamos el comando. Control Z, deshacer. Control Z nos permite deshacer la última acción. Si nosotros seleccionamos este párrafo y lo eliminamos, con la combinación Control Z desharemos esta última acción, por lo tanto volverá a aparecer el texto que habíamos borrado. Control Y, rehacer. Rehace la última acción siempre que sea posible que hemos deshecho con la acción deshacer. Por ejemplo, si nosotros eliminamos este párrafo, deshacemos con Control Z y vuelve a aparecer, si ahora pulsamos Control Y volverá a desaparecer porque anulará la última acción que hemos hecho con deshacer. Control Y vuelve a hacer que desaparezca el párrafo. Control Y, rehacer. Control F1. Activar o desactivar la cinta de opciones. Control F1 nos permite esconder o mostrar la cinta de opciones. Mayúsculas F10. Menú contextual. La combinación mayúsculas F10 despliega el menú contextual del objeto que tengamos seleccionado. Seleccionamos española, mayúsculas F10 y despliega el menú contextual. Control P, imprimir. O para ser más exactos, Control P abre la ventana de opciones de impresión. Control P. Cursor derecho. Desplaza un carácter a la derecha. Con el cursor derecho nos desplazamos cada vez que lo pulsamos un carácter a la derecha. Cursor izquierdo. Desplaza un carácter a la izquierda. Con el cursor izquierdo desplazamos carácter a carácter a la izquierda. Cursor hacia abajo. Desplaza una línea hacia abajo. Con el cursor hacia abajo desplazamos línea a línea hacia abajo. Cursor hacia arriba. Desplazamos una línea hacia arriba. Con el cursor hacia arriba desplazamos el punto de inserción línea a línea hacia arriba. Control cursor derecha. Desplazamos el punto de inserción una palabra hacia la derecha. Con control más cursor derecha desplazamos el punto de inserción palabra a palabra a la derecha. Control cursor izquierda. Desplaza una palabra a la izquierda el punto de inserción. Con control más cursor hacia la izquierda desplazamos palabra a palabra el punto de inserción. Control cursor hacia arriba. Desplazamos el punto de inserción un párrafo hacia arriba. Control cursor hacia abajo. Desplazamos el punto de inserción un párrafo hacia abajo. Tecla fin. Desplaza el punto de inserción al final de la línea actual. Con la tecla fin desplazamos el punto de inserción al final de la línea actual. Tecla inicio. Desplaza el punto de inserción al comienzo de la línea actual. Con la tecla inicio desplazamos el punto de inserción al comienzo de la línea donde se encuentre. Borramos. Avanzar página. Con la tecla avanzar página desplazamos lo que vemos justo a partir de donde lo estamos viendo. Mirad, avanzar página, justo desde aquí. Ahora, la siguiente vez que dé avanzar página, justo veremos a partir de aquí. Retroceder página. Lo mismo que avanzar página, pero hacia el comienzo del documento. Retroceder página. Control fin. Desplaza el punto de inserción al final de nuestro documento. Con control fin desplazamos el punto de inserción al final del documento.
Control inicio. Desplaza el punto de inserción al comienzo del documento. Con la combinación control inicio, desplazamos el punto de inserción al comienzo del documento. Control B. Buscar. Control B abre la ventana de navegación para buscar dentro de nuestro documento. Control L. Reemplazar. Control L abre la ventana Buscar y reemplazar, pero en la pestaña Reemplazar. Control I. Ir a. La combinación Control I abre la ventana Buscar y reemplazar, pero en la pestaña Ir a. Ya hemos visto las distintas maneras que tenemos para desplazarnos por el documento, con los cursores hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, la tecla fin al final de la línea, la tecla inicio al comienzo de la línea, etc. Pues si a cada una de estas combinaciones le añadimos la tecla mayúsculas, en vez de desplazarse, selecciona. Veamos un ejemplo. Recordad que si pulsamos la tecla fin, nos desplazamos al final de la línea. Aquí lo tenemos. Pues si pulsamos la tecla mayúsculas fin, en vez de desplazarnos, seleccionamos hasta el final de la línea. Y así con todas las combinaciones de desplazamiento, añadiéndoles mayúscula, lo que vamos a hacer es seleccionar. La tecla F8 sirve para ampliar selección. Mirad, si nosotros nos colocamos en algún lugar de nuestro documento y pulsamos F8, se ha activado ampliar selección y ahora, cuando nos desplacemos, en vez de desplazarnos, va a seleccionar. Simplemente hemos pulsado F8 y ahora estamos pulsando los cursores. Para desactivar la ampliación de selección mediante F8, pulsaremos la tecla escape y ya nos desplazaremos normalmente. Si estamos colocados en algún lugar de nuestro documento, F8 además va a hacer lo siguiente. Una pulsación con F8 ampliamos selección y ahora si nos moviéramos empezaríamos a seleccionar. Dos pulsaciones sobre F8 seleccionamos una palabra. Tres pulsaciones sobre F8 seleccionamos una oración. Cuatro pulsaciones sobre F8 seleccionamos un párrafo. 5 pulsaciones sobre F8 seleccionamos una sección y 6 pulsaciones sobre F8 seleccionamos todo el documento. Por lo tanto, una vez que hemos activado F8 con una pulsación, empezamos a trabajar con las posibilidades. A partir de esa primera pulsación, la siguiente pulsación seleccionará la palabra, la siguiente la oración, la siguiente el párrafo, la siguiente la sección y la siguiente todo el documento. Control J, justificar. La combinación del teclado Control J aplica justificación al párrafo. Control J, justificar. Control F, sangría francesa. La combinación Control F aplica una sangría francesa al párrafo donde nos encontremos. Control 1 aplica un espaciado simple en el párrafo. Control 2 aplica un espaciado doble al párrafo. Control 2, espaciado doble. Control 5 aplica un espaciado de 1,5 líneas. Control 5 aplica un espaciado de 1,5 líneas. Control 0 agrega o quita un espacio previo al párrafo. Control 0 aquí lo hemos agregado, Control 0 aquí lo hemos quitado. Control 0, Control 0, Control 0, Control 0. Mayúsculas F3 combina entre todas las letras en mayúscula, todas las letras en minúscula, la primera letra de cada oración en mayúscula y el resto en minúsculas, y volvemos a empezar. Mayúsculas, mayúsculas F3 minúsculas, mayúsculas F3, mayúsculas F3, mayúsculas F3, mayúsculas F3.
muy importante. Control barra espaciadora quita todos los formatos. Si nosotros seleccionamos una parte de nuestro texto y pulsamos la combinación Control barra espaciadora, quitamos todos los formatos y dejamos los formatos del estilo normal. Importante, Control barra espaciadora, eliminar formatos. Mayúsculas Enter inserta un salto de línea. Fijaos, vamos a pulsar mayúsculas Enter. En principio parece que hemos insertado un salto de párrafo. ¿Cuál es la diferencia entre la tecla Enter, que lo que inserta, como ya sabéis, es un salto de párrafo, un nuevo párrafo, y mayúsculas Enter, que inserta un salto de línea? Lo primero, ¿cómo podemos verlo? Haciendo clic en el icono Mostrar todo, veremos la diferencia, que aquí hay un salto de párrafo y aquí ha habido un salto de línea. Al insertar un salto de línea nos mantenemos en el mismo párrafo y en vez de tener que dar a la barra espaciadora, por ejemplo, para dejar todo este hueco cuando queremos una línea diferente en el mismo párrafo, pulsamos mayúsculas Enter e insertamos saltos de línea. Si nosotros aquí escribiéramos ahora, fijaos que si seleccionamos, por ejemplo, Aleph y lo centramos, se va a centrar todo el párrafo, incluidos los 3 saltos de línea que hemos añadido. Importante, Enter, salto de párrafo, mayúsculas Enter, salto de línea. Control Enter, salto de página. Insertará un salto de página con Control Enter y seguiremos escribiendo en la página siguiente. Si volvemos hacia arriba, veremos que no podemos ver el salto de página. Para ver que hemos insertado un salto de página, de nuevo podemos hacer clic en Mostrar todo y aquí veremos que se ha insertado un salto de página. Lo que significa es que a partir de este punto el texto va a continuar en la siguiente página. F1, muy importante, ayuda. Abre la ventana de ayuda de Word. F1, ayuda. Mayúsculas F1. Mayúsculas F1. Mostrar formato. Abre la ventana de ayuda, especifica mostrar formato. Control F1. Activa y desactiva la cinta de opciones. Control F1. Activo o desactivo la cinta de opciones. Control F2. Imprimir. Control F2 hace lo mismo que Control P. Accedemos a la ventana de imprimir. Mayúsculas F3. Ya lo hemos visto. Va cambiando todas mayúsculas, todas minúsculas o la primera letra de cada oración en mayúscula y el resto en minúsculas. Control F4 cierra el documento actual. Control F4 cierra el documento actual. Ya sabéis que como hemos realizado cambios, antes de cerrar, nos pide si queremos guardarlos. Alt F4, Alt F4 cierra Word. La combinación de teclas Alt F4 cierra la ventana de Windows con la que estemos trabajando, por lo tanto, si estamos en Word, cerrará Word. De la misma manera, nos va a preguntar si queremos guardar los cambios en ciertas ocasiones. F5, ir a. Mirad, F5, ir a. F5 hace lo mismo que Control I. F7, corrector ortográfico y gramatical. F7, corrector ortográfico y gramatical. Mirad, F7 nos dice que ya ha terminado de revisar y no hay errores. Hemos tenido una puntuación del 100%. Si a lo largo del texto hubiera habido algún error ortográfico o gramatical, nos lo indica y nos da la opción de corregirlo. Mayúsculas F7, sinónimos. Muy importante y muy preguntada. Si pulsamos mayúsculas F7, nos va a mostrar los sinónimos
de la palabra sobre la que estemos o tengamos seleccionada. En este caso, sinónimos de justicia. Mayúsculas F7, sinónimos. F8, ya lo hemos visto, ampliar selección, seleccionar una palabra, una oración, un párrafo, una sección y todo el documento según vayamos pulsando F8. Cuando hemos terminado de utilizar F8, pulsamos la tecla Escape y podemos seguir trabajando normalmente. F9, actualizar campos. Si tuviéramos campos en nuestro documento, F9, actualiza campos. Control F10, restaura y o maximiza la ventana en la que estamos trabajando. Control F10, si la ventana está maximizada la restaura y si está restaurada la maximiza. F12, guardar como. F12, accedemos a guardar como. Mayúsculas F12, guardar. Mayúsculas F12, guardar. Control F12, abrir. La combinación Control F12 nos abre la ventana para abrir documentos.